Y metacognición, un concepto estructurante para la didáctica. Liliana Olga Sanjurjo. Introducción. El concepto de metacognición es relativamente nuevo en el campo de la psicología del aprendizaje, aunque en las últimas décadas se ha incrementado notablemente el interés dedicado a esta capacidad, estrategia, conocimiento o experiencia. Si bien todos los autores que tratan el tema encuentran en este término un claro interés para la didáctica, quizás sea este el aspecto menos explorado todavía. Coincidiendo con dichos autores, respecto a las posibilidades del mismo, como estructurante de una didáctica significativa, con sólidas bases científicas, rigurosa, a la vez que flexible y creativa, se plantea este trabajo como un aporte a dicho análisis. Parece necesario comenzar explicitando de qué concepción de didáctica se parte para considerar el concepto de metacognición como estructurante. Entendemos la didáctica, en un amplio sentido, como la teoría de la enseñanza, basada en un concepto de aprendizaje como proceso de construcción significativa del conocimiento. Teoría en la que se articulan, además del supuesto referido a qué es aprender, supuestos más amplios acerca del contexto en el que se produce el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza, y de los múltiples condicionantes que lo sobredeterminan. Si bien no es totalmente reductible el proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje, siendo uno de los objetivos de la didáctica el construir instrumentos teóricos que permitan favorecer el aprendizaje, es fundamental tener claridad respecto de qué concepción de aprendizaje partimos. En este sentido, consideramos que los aportes de Piaget acerca del aprendizaje como un continuo proceso de construcción por parte del sujeto que aprende en interacción con los objetos, y los aportes de Husserl acerca de la diferenciación entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo, nos parecen conceptos centrales para la elaboración de una didáctica que intente orientar la construcción de aprendizajes significativos. Entre los múltiples conceptos que aportan a dicha elaboración, hemos centrado nuestra atención en el de metacognición porque consideramos, por un lado, y como ya se mencionó, que todavía no ha sido suficientemente trabajado, y por otro, porque lo pensamos como posibilitador de nuevas articulaciones en la búsqueda de significatividad en los aprendizajes que se producen a partir de la ayuda pedagógica. Es, en este sentido, que hablamos de concepto estructurante, concepto que puede considerarse un instrumento, una nueva clave para la comprensión de complejos procesos de aprendizaje y de enseñanza. En un primer acercamiento a la conceptualización de la metacognición, digamos que, en un sentido general, todos los autores que tratan el tema la consideran como el conocimiento acerca del conocimiento, la conciencia y consideración por parte de la propia persona de sus estrategias y procesos cognitivos. Flavel, 1993. Si la construcción de una didáctica significativa apunta a que el sujeto que aprende encuentre significatividad y funcionalidad en sus aprendizajes, es bastante claro la importancia que puede revestir el tomar conciencia acerca de los propios procesos realizados al aprender. Pero dejamos aquí solo enunciado el concepto y su interés para la didáctica, ya que este será el tema a profundizar en este capítulo. A tal fin, a continuación haremos un breve rastreo acerca del tema o de temáticas relacionadas en diversas teorías sobre el aprendizaje. Luego profundizaremos el concepto de metacognición como proceso psicológico y como estrategia didáctica. A continuación, intentaremos mostrar el múltiple interés que puede tener para la didáctica y finalmente, trataremos de analizar la importancia de los procesos metacognitivos en la formación de los docentes. El darse cuenta como eje en diversas teorías acerca del aprender del enseñar. Diversas teorías, desde los inicios de la reflexión filosófica, se han preocupado por abordar problemáticas referidas a cómo conoce el hombre. La gnoseología ha sido una de las ramas de la filosofía presente en las teorías filosóficas más antiguas, y podríamos encontrar muchas relaciones entre el concepto de metacognición y las teorías sobre el conocimiento. Incluso Piaget,
comienza su preocupación a partir de un planteo filosófico, epistemológico. ¿Cómo conoce el hombre el mundo que lo rodea? Es desde ese planteo general y amplio que su preocupación se deriva hacia una problemática psicológica. ¿Cómo aprende el hombre? Este concepto concreto, el niño en su evolución. La pedagogía retoma este planteo, en un intento de llevar al aula los valiosos aportes de Piaget, preguntándose, ¿cómo enseñar de manera de no obstaculizar, sino favorecer el aprendizaje? Es bastante evidente la relación entre un planteo epistemológico acerca del conocimiento, un planteo psicológico acerca del aprendizaje y la preocupación pedagógica acerca de la enseñanza. Pero esta relación no impide, sino más bien hace necesaria una distinción entre dichos planteos. Por ello conviene aclarar que si bien no desconocemos que toda posición acerca del enseñar y del aprender presupone una teoría acerca del conocimiento, del mundo y de la relación hombre-mundo, que tampoco desconocemos que, en definitiva, el concepto de metacognición tiene que ver con posiciones epistemológicas acerca del conocimiento. No es en este aspecto en el cual nos detendremos. El concepto de metacognición se relaciona con problemáticas epistemológicas, pero es en sí mismo un concepto psicológico, ya que, como bien lo señala Flavel en el párrafo citado, no se trata de un conocimiento en general acerca del conocimiento. No se trata de una reflexión filosófica acerca del conocimiento, sino la conciencia y consideración por parte de la propia persona de sus estrategias y procesos cognitivos. Por ello, muchos autores consideran la metacognición no solo como una reflexión acerca del conocimiento, sino como una herramienta de amplia aplicación, como una estrategia para mejorar el propio aprendizaje, como la capacidad de conocer y mejorar las propias capacidades y limitaciones. Nickerson y otros 1990. Es desde esta concepción psicológica de la metacognición que abordaremos sus posibles aportes a la didáctica. Por ello no nos detendremos en las teorías filosóficas acerca del conocer, sino que mencionaremos solo aquellas teorías que, de alguna manera, han encontrado algún valor pedagógico al darse cuenta, al reflexionar sobre los propios procesos, al tomar conciencia, como formas valiosas de producción de aprendizajes significativos. Relacionamos conceptos como reflexión, tomar conciencia, metacognición, porque aparecen con significaciones similares en diversas teorías pedagógicas. La reflexión, entendida como la capacidad de volver la atención sobre los propios actos, Ferrater Mora, 1969, ha sido una de las metas de la enseñanza, explicitada por muchas teorías pedagógicas desde la antigüedad hasta nuestros días. Si bien no podríamos hablar de metacognición como sinónimo de reflexión, es necesario establecer las relaciones posibles, ya que la metacognición es un tipo específico de reflexión, aquella que centra la atención no en cualquier acto propio, sino en los actos propios de conocimiento. Ya el método socrático o la mayéutica es un intento de hacer reflexionar al sujeto que aprende, de manera que sea capaz de darse cuenta de la verdad que tiene dentro. Sin duda, las actuales teorías acerca del aprendizaje no coinciden con esta concepción de una verdad preexistente dentro del sujeto que aprende, pues la mayoría de ellas han dejado de lado el realismo e idealismo ingenuos y coinciden en la concepción del conocimiento como construcción del sujeto que aprende. Si bien no podemos hablar del método socrático estrictamente como proceso de metacognición, ya que el intento de Sócrates consistía en hacer reflexionar a su discípulo sobre múltiples temáticas, no únicamente sobre el conocimiento, su interés para guiar a través del interrogatorio, de su tarea de partera, de la orientación de la reflexión, hasta que el aprendiz se da cuenta de la propia construcción realizada, tiene ciertas conexiones con el concepto actual de metacognición que no podemos dejar pasar por alto, por lo menos para mostrar cuán vieja es la preocupación acerca de la posibilidad de reflexionar sobre los propios procesos de conocimiento. La escuela tradicional poco se preocupó por la reflexión acerca de los propios procesos de conocimiento, ya que desde un modelo de aprendizaje receptivo y mecánico
no se visualizaba el valor pedagógico de conocer qué procesos realizamos cuando aprendemos, y si algún interés al respecto manifestaron, el mismo se centraba casi exclusivamente en conocer y facilitar los modos de operar de la memoria mecánica y receptiva. El conductismo clásico, partiendo de la creencia en la imposibilidad de analizar científicamente los procesos psicológicos no visibles, solo centró su interés en elaborar estímulos para lograr conductas deseadas, dando por sentado que entre estímulo y respuesta se daba una relación mecánica que puede ser aplicable por leyes universales. En lugar de promover la reflexión acerca de los propios procesos de aprender, el conductismo enfatizó la ejercitación de habilidades conductuales que favorecieron el aprendizaje de conductas y la elaboración de reforzadores positivos y negativos que afiancen o desalienten diversas conductas. La escuela nueva, a partir de centrar la pedagogía en el sujeto que aprende y a partir del descubrimiento de la importancia de la actividad y el interés para el aprendizaje, comienza a destacar el aprender a aprender. La actividad, como centro del aprendizaje, desvía la atención desde los contenidos hacia los procesos. A decir verdad, es a partir del énfasis puesto por esta corriente en la actividad que se funda o se reactualiza la discusión acerca de si en la escuela se deben enseñar procesos o contenidos. Esta falsa antinomia ha sido superada en la actualidad, ya que hay coincidencia generalizada en que es imposible aprender a aprender sin tener algún contenido que aprender. Pero sin duda, el interés puesto en la actividad, en el aprender a aprender, es un llamado de atención acerca de la importancia de que el sujeto que aprende no solo cuente con informaciones como contenidos decorativos de pensamiento, sino que todo contenido de pensamiento sea instrumental, sirva para futuros aprendizajes, se transforme en nuevos instrumentos de pensamiento a partir de la posibilidad de la aplicación funcional de los mismos. La preocupación por la metacognición tiene su origen en teorías instrumentalistas y pragmáticas del aprendizaje. Las pedagogías críticas también centraron muchas veces su preocupación en la reflexión, en el darse cuenta. Reflexión en un sentido más amplio. Paulo Freire la entienden como el proceso a través del cual la conciencia pasa de un estado ingenuo a un estado crítico. Reflexión como un elemento indisoluble de la acción. La praxis es para Freire el conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables: reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Blanco, 1982. La concientización para Freire es un proceso humano que se instaura precisamente cuando la conciencia se vuelve reflexiva. Es un acercamiento crítico al mundo, en cuanto objeto de búsqueda crítica, para develarlo en su razón de ser. Es un desarrollo que no puede existir sin la praxis reflexiva. La concientización es un acto lógico de pensamiento que implica un develamiento de la realidad. Blanco, 1982. Si bien es claro que para Paulo Freire la reflexión apunta a conocer, darse cuenta de las relaciones entre el hombre y el mundo, relaciones ocultas para la conciencia mágica, para la conciencia ingenua, ese darse cuenta implica también el tomar conciencia acerca de la propia subjetividad, acerca de las posibilidades de reflexionar críticamente sobre el mundo y actuar para transformarlo. La conciencia es una misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas presentes. Freire, 1970. La conciencia trasciende la realidad que conoce y tiene intencionalidad que le permite enfrentarse y elaborar el mundo. Le permite tener una visión histórica del mundo. La conciencia tiene la potencialidad de reflexión. Es capaz de crítica, de objetivación. Al objetivar y distanciarse del mundo encuentra su subjetividad, pues objetividad y subjetividad se oponen, pero se implican dialécticamente. Blanco, 1982. Una de las características de la conciencia crítica es la predisposición de revisión constante. No se nos escapa que la teoría de Freire implica toda una posición antropológica acerca de la relación entre hombre y mundo, que deriva
no solo en una concepción epistemológica, sino que apunta fundamentalmente a una toma de posición política. Su interés no está centrado exclusivamente en los problemas de aprendizaje, pero en su intento de elaborar una pedagogía que posibilite la construcción de la conciencia crítica, realiza aportes interesantes relacionados con el tema que nos ocupa. Pero es, sin duda, en las teorías constructivistas del aprendizaje y en sus posteriores desarrollos, en las llamadas teorías cognitivas, donde se encuentra más explícitamente trabajado el concepto de metacognición, aunque sus antecedentes más directos podrían hallarse en las teorías que sostenían la posibilidad y necesidad de introspección o de autoobservación. Piaget ya señala la importancia de la estimulación de actividades metacognitivas, pero trabajos posteriores centran la atención en la relevancia que puede tener este concepto en el campo de la educación. Flavel 1976, Baker Brown 1984, Markman 1981, Seckler 1983, etc. Otros autores, preocupados por los procesos cognitivos superiores, como Brugger, Norman y Lindsay, se acercan a la problemática del aprender a aprender y del aprender a través de la resolución de problemas. Nos detendremos en dos autores que, a nuestro entender, realizan interesantes aportes acerca de la importancia didáctica de los procesos metacognitivos. Tomaremos algunos conceptos de Ausubel y de Aebli. Como señalábamos más arriba y en capítulos anteriores, el concepto de aprendizaje significativo trabajado por Ausubel abre múltiples posibilidades para la construcción de una didáctica que apunta a dichos aprendizajes. Por un lado, Ausubel muestra la necesidad de que se establezcan relaciones entre los nuevos y viejos conocimientos como condición necesaria para que el nuevo aprendizaje adquiera significación, se integre a la estructura cognitiva del sujeto que aprende y pase a formar parte de la estructura operativa. Al establecerse la mayor cantidad de relaciones posibles entre los nuevos y viejos aprendizajes, el pensamiento se vuelve móvil, operativo, adquiere significación dentro de una estructura más amplia de la que forma parte. Podríamos decir que Ausubel no establece una distinción entre el aprendizaje de contenidos y el aprender a aprender, o el reflexionar sobre los propios procesos, ya que la necesidad de establecer relaciones, estructurar y reestructurar permanentemente, implica el darse cuenta de las relaciones establecidas. De otra manera, se produciría un aprendizaje mecánico. Pero por otro lado, dijimos también que Ausubel destaca además la importancia de la ayuda pedagógica, ya que gran cantidad de los aprendizajes que realizamos en nuestras vidas se llevan a cabo a partir de la recepción y no del descubrimiento solitario de quien aprende. Con ello quedaría claro que para este autor no solo es posible y necesario aprender a establecer relaciones, aprender a aprender, sino que es posible y necesario enseñar a establecer relaciones. Aebli dedica gran parte de sus aportes a la construcción de una didáctica del aprender a aprender y a la problemática del aprendizaje autónomo, Aebli 1991, como así también al estudio de los procesos metacognitivos, Aebli Marvash 1982. Por otra parte, las fases que describen el proceso de construcción de los aprendizajes dan cuenta de la importancia que le otorgan al establecimiento de relaciones, al tomar conciencia de las relaciones establecidas, como única posibilidad de aplicar funcionalmente los nuevos conocimientos. Como síntesis, digamos que todas las teorías del aprendizaje que superan el mero asociacionismo, que plantea el aprendizaje como un continuo proceso de reestructuración, implican el supuesto acerca de la posibilidad e importancia de procesos metacognitivos. No se nos escapa la posible relación de este concepto con el actual concepto de construcción, acuñado por autores como Derrida, ya que la tarea de deconstrucción apunta al análisis crítico de los discursos que nos constituyen. Implica una reflexión acerca de la tradición filosófica, literaria, mitológica, jurídica, etc., que conforman nuestros prejuicios y nuestras categorías de pensamiento, aunque tiene la limitación que quienes intentamos la tarea deconstructiva somos inmanentes a los textos a deconstruir. Deconstruir supone analizar un discurso para intentar descubrir las cadenas asociativas que se van desprendiendo
en un intento de desarmarlo, ubicarlo, contextualizarlo. Si bien se podrían encontrar relaciones entre este concepto de deconstrucción y el concepto de metacognición, ya que ambos apuntan a la reflexión sobre la tarea reflexiva, el concepto de deconstrucción se dirige a los discursos, a las prácticas, y es una estrategia filosófica que deriva en un gesto político, ya que se trata de analizar el texto de un discurso, el subtexto, el contexto en el que surge y los discursos que desencadenan. El concepto de metacognición hace referencia a la reflexión acerca El concepto de metacognición hace referencia a la reflexión acerca de los propios procesos de conocimiento. Es una estrategia psicológica y apunta a analizar y mejorar los procesos de aprendizaje. Es la metacognición como proceso psicológico y como estrategia didáctica. Habíamos dicho que, en una primera aproximación, podíamos considerar la metacognición como el conocimiento sobre el propio conocimiento. Es decir, que se trataría de un conocimiento de segundo grado, el que implica por lo tanto cierto grado de madurez, ya que, como bien lo señala Piaget, no se puede reflexionar acerca de estructuras que no se poseen. En un sentido amplio, podríamos también decir que el metaconocimiento hace referencia a cualquier conocimiento o actividad cognitiva que tiene como objeto o regula cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva. Flavel, 1993. Estas destrezas metacognitivas resultan importantes para muchas actividades cognitivas, para la comunicación, para la lectura comprensiva, para el desarrollo de la memoria, y se han realizado muchas investigaciones en esos campos. Pero Flavel se ocupa de acotar más del concepto. A tal fin, distingue entre conocimiento metacognitivo y experiencia metacognitiva. Los conocimientos metacognitivos se refieren a los conocimientos adquiridos que tienen que ver con temas cognitivos. Son los conocimientos y creencias acumulados a través de la experiencia, acerca de la mente humana y de sus hechos. Pueden ser declarativos, saber qué, o procedurales, saber cómo. Por ejemplo, es un conocimiento metacognitivo declarativo, el saber que uno posee determinada habilidad para algo. Y un conocimiento procedural tiene que ver con la capacidad para resolver cómo usar dichas habilidades ante un problema concreto. Según Flavel, los conocimientos metacognitivos pueden subdividirse en conocimientos acerca de las personas, acerca de la tarea y acerca de las estrategias. El conocimiento metacognitivo acerca de las personas incluye cualquier conocimiento o creencia acerca de los seres humanos como procesadores cognitivos. Pueden referirse a los procesos cognitivos de una persona, a las diferencias cognitivas entre una persona y otra, o a propiedades universales de los procesos cognitivos. El conocimiento metacognitivo acerca de la tarea se refiere a la naturaleza de la información que uno encuentra, y a la que tiene que enfrentarse en cualquier tarea cognitiva, como así también a la naturaleza de las demandas de la tarea. El conocimiento metacognitivo acerca de las estrategias tiene que ver con lo que hemos aprendido acerca de qué medios o estrategias es posible utilizar para alcanzar determinadas metas cognitivas. En general, el conocimiento metacognitivo se produce por la interacción entre dos o las tres categorías mencionadas, y tiene como meta el realizar progresos en las adquisiciones cognitivas y controlar el desarrollo de las estrategias cognitivas. El conocimiento metacognitivo tiene características comunes a otros tipos de conocimientos. Por ejemplo, al igual que estos, se adquiere gradualmente y se puede desarrollar en menor o mayor grado. Se puede adquirir mayor dominio. Pero también, al igual que otros conocimientos, se puede activar espontáneamente o de forma deliberada, desarrollar espontáneamente o ayudar a su desarrollo, y puede tener diversas deficiencias como cualquier tipo de conocimiento. Hay un acuerdo bastante generalizado acerca de que ya en los últimos grados de la escuela primaria son posibles actividades metacognitivas de cierta complejidad.
pero que también es necesario el desarrollo de las mismas, en menor grado de complejidad desde muy temprana edad. Las experiencias metacognitivas son experiencias cognitivas o afectivas que están relacionadas con una empresa cognitiva. Flavel, 1993. Pueden ser conscientes o inconscientes, y se pone en manifiesto en sensaciones acerca de las posibilidades o imposibilidades de nuestras experiencias de aprendizaje. Pueden relacionarse con conocimientos adquiridos previamente en forma consciente y sistemática, o tener que ver con supuestos básicos subyacentes acerca del aprendizaje y del conocimiento. Flavel señala que los conocimientos metacognitivos, las experiencias metacognitivas y las conductas cognitivas se están informando y retroalimentando mutuamente en toda empresa cognitiva. Otros autores, Brown, Paris, Wellman, prefieren restringir el concepto de metacognición a los conocimientos estables y verbalizables sobre los procesos cognitivos, y creen conveniente no abarcar con este término a las diversas formas de regulación cognitiva, a las que prefieren denominar como control ejecutivo. Para otros, en cambio, la metacognición tiene como fin la regulación de los procesos cognitivos, y esa finalidad forma parte del mismo proceso. Pero desde ambas perspectivas, se entiende la metacognición no como mero saber, sino como saber para hacer y mejorar lo que se hace. En lo que sí hay acuerdo entre los autores dedicados al tema es acerca de la importancia de este concepto para el campo de la educación. La habilidad para desplegar y volver a desplegar las propias fuerzas cognitivas de forma inteligible a lo largo del tiempo, de acuerdo con las necesidades y circunstancias cambiantes, parece esencial para adaptarse con éxito a las complejas y cambiantes situaciones de la vida a que nos enfrentamos la mayoría de nosotros, tanto en la escuela como fuera de ella. Flavel, 1993. Si el objetivo más importante del aprendizaje escolar es el desarrollo de las capacidades cognitivas, es evidente el interés del concepto para la pedagogía. Por otra parte, diversas experiencias han demostrado que las destrezas metacognitivas no están presentes en los niños pequeños o con dificultades en el aprendizaje, y que se adquieren de acuerdo a las experiencias que se posibiliten. Es evidente entonces también que surge una interesante posibilidad de enseñar, en el sentido de posibilitar el desarrollo de las capacidades metacognitivas. Hay varias experiencias al respecto que muestran no solo la posibilidad de enseñar destrezas metacognitivas, sino también cómo este aprendizaje mejora considerablemente la capacidad de aprender y las competencias existentes. Todas las experiencias acerca del aprendizaje por resolución de problemas apuntan al desarrollo de capacidades metacognitivas. Existen también algunas diferencias acerca de cuáles son las secuencias que sigue el pensamiento cuando está llevando a cabo procesos metacognitivos. Pero en general podrían resumirse en las siguientes actividades. Diagnóstico. Confronto mi estado cognitivo con la dificultad. Plan. Selecciona las estrategias para solucionar el problema. Tras un plan. Ejecución. Llevo a cabo el plan. Control y evaluación. Confronto los resultados con el plan trazado. Saber sobre el propio saber. Objetivo las estrategias utilizadas. Hay coincidencias generalizadas acerca de múltiples actividades escolares que pueden favorecer el desarrollo de estas capacidades metacognitivas. Entre otras, discutir la estrategia con los alumnos, solicitar la argumentación de sus juicios y elecciones, confrontar sus teorías previas con situaciones problemáticas, ejercitar la autodirección y la autoevaluación, trabajar los errores, trabajar con la lectura comprensiva, la solución autónoma de problemas, la búsqueda de soluciones alternativas, el trabajo con redes o mapas conceptuales, identificar problemas, predecir soluciones, entre otras. Retomando diversos aportes de actuales teorías acerca del aprendizaje y la enseñanza, podríamos encontrar más valor pedagógico a este concepto. Por ejemplo, todas las didácticas que apuntan a la construcción de un aprendizaje significativo señalan la importancia del trabajo pedagógico con las hipótesis o teorías previas de los alumnos, ya que estas teorías o hipótesis, provenientes generalmente del conocimiento vulgar aprendido significativamente, pueden resultar un obstáculo pedagógico importante
que imposibilite la construcción significativa del nuevo conocimiento. En esta tarea de confrontación necesaria para la desconstrucción de hipótesis o teorías erróneas, se lleva a cabo un trabajo metacognitivo que obliga al sujeto que aprende a confrontar sus conocimientos y habilidades con los nuevos problemas que se le presentan. El trabajo pedagógico con las hipótesis previas bien orientado desata un interesante proceso metacognitivo, ya desde los primeros años de escolaridad. Como ya señalamos, Ively destaca además las diversas fases que es necesario garantizar para que se construya el aprendizaje. La fase de construcción en la que el sujeto que aprende establece las primeras relaciones de diferencias y semejanzas entre el nuevo conocimiento y los viejos. La fase de elaboración en la que el nuevo conocimiento se vuelve móvil a partir del establecimiento de la mayor cantidad de relaciones posibles, que dan lugar a la integración del nuevo contenido a la estructura cognitiva del sujeto que aprende. La fase de ejercitación, en la que se garantiza que el nuevo contenido se afiance, adquiera solidez. Y la fase de aplicación, en la que el nuevo contenido adquiere funcionalidad, se transforma en un nuevo instrumento de pensamiento que sirve para resolver diversas problemáticas en diversas situaciones. Cabe aclarar que cuando Aebli hace referencia a contenidos de aprendizajes, lo hace desde un concepto amplio de contenido. Son contenidos los aprendizajes de informaciones, de conceptos, de operaciones, de acciones, de normas, de actitudes, de habilidades, etc. Todos estos aprendizajes deben garantizarse a través de las fases mencionadas para que haya realmente una construcción significativa de los mismos. Es clara también la importancia que Aebli otorga a la elaboración como el proceso de establecer relaciones. Elaboración que garantizará la aplicación, el uso instrumental de los nuevos aprendizajes, ya que es la fase en la que el sujeto que aprende establece la mayor cantidad de relaciones posibles, integra comprendiendo. Y para poder aplicar funcionalmente el nuevo conocimiento, es necesario que se dé cuenta del proceso realizado y de las relaciones establecidas. De lo contrario, solo le servirá para utilizarlo en situaciones repetidas e iguales. Elaboración y aplicación implican, en alguna medida, la capacidad de darse cuenta de los propios procesos elaborados. El darse cuenta, en la construcción de una operación o de un concepto y en la resolución de problemas, es una actividad central. Tanto Aebli como otros psicólogos preocupados por el aprendizaje, como así también pedagogos y especialistas en diversas disciplinas preocupados por la didáctica de la propia disciplina, han avanzado en investigaciones acerca de la importancia, posibilidad y necesidad del desarrollo del aprendizaje autónomo, para lo cual promueven una didáctica basada en la solución de situaciones problemáticas. El tema de la metacognición reviste crucial importancia también para otra problemática pedagógica central, la evaluación. La evaluación, desde una perspectiva tradicional, ha sido confundida con la calificación, con el acto burocrático de medir ejercicios para promover, para calificar y clasificar. Desde una perspectiva alternativa, se entiende la evaluación como el proceso a través del cual se posibilita volver a recorrer el camino realizado en un intento de comprensión histórica del mismo. Por lo cual la evaluación cobra sentido si culmina en un proceso de autoevaluación. Desde esta perspectiva, es claro que la evaluación debería implicar siempre procesos metacognitivos. Metacognición y ayuda pedagógica. Luego de haber intentado acercarnos al concepto de metacognición y de señalar su interés para la didáctica, sería conveniente profundizar más la problemática acerca de si se puede enseñar a pensar, enseñar a reflexionar. De hecho, el haber señalado con énfasis el interés del tema para la didáctica da por sentado que no solo es posible, sino necesario que el aprendizaje dirigido, el aprendizaje escolar, ayude al desarrollo de actividades metacognitivas, ya que, como se señaló más arriba, dichas actividades favorecen y a veces son las que posibilitan el aprendizaje significativo. Las experiencias realizadas con niños pequeños, con niños con dificultades para aprender y con niños de mayor edad y adultos muestran las notables diferencias entre los mismos respecto de sus capacidades metacognitivas, lo que da cuenta que las mismas se desarrollan y que dicho desarrollo depende, en gran medida,
Y tal como lo señalan las teorías constructivistas respecto de cualquier aprendizaje, de las experiencias que se posibiliten. Por otra parte, muchas investigaciones han mostrado que la diferencia más importante entre los novatos y los expertos en un tema, es decir, entre los que no han sido preparados y los que sí, no consiste fundamentalmente en la mayor cantidad de información que los expertos tienen sobre ese tema, sino en cómo emplean lo que saben, cómo lo tienen organizado, cómo acceden a la información que tienen, cómo lo utilizan funcionalmente y en qué saben también cómo aprender más. Es decir, que el experto en un tema es el que tiene posibilidades de realizar actividades metacognitivas con los conocimientos y habilidades adquiridos. La diferencia entre una persona preparada para algo y una que no lo está consiste, entre otras cosas, en que la primera ha logrado estrategias de almacenamiento y recuperación de la información y el acceso reflexivo al conocimiento. Cuando hablamos de estrategias de almacenamiento y recuperación de la información, lo hacemos no en un sentido mecánico, conductista, sino desde la concepción constructivista que considera el proceso de almacenamiento no como simples asociaciones que guardan datos en archivos, sino como un complejo proceso de construcción, y la recuperación como una reestructuración significativa y funcional de los conocimientos construidos. Hay experiencias que muestran que el desempeño profesional no siempre está en relación directa con la cantidad de información recibida durante la carrera, ni siquiera con las notas obtenidas en los exámenes, ya que, en gran medida, estos miden aprendizajes mecánicos, sino con la capacidad para hacer un uso operativo y funcional de los conocimientos adquiridos. No queremos, con estos ejemplos, que quede la impresión que intentamos reflotar la vieja falsa antinomia, aprender a aprender o aprender contenidos. Ya hemos señalado que no es posible aprender a aprender sin un contenido específico. Lo que queremos enfatizar es que cualquier tipo de aprendizaje, incluso los datos y las informaciones, tienen sentido si son operativos, si el sujeto que aprende los integra significativamente y sabe operar con los nuevos aprendizajes, si es capaz de darse cuenta, de reflexionar sobre los propios procesos realizados. Por ello, enfatizamos una vez más que no solo es posible enseñar a pensar, enseñar a aprender, sino absolutamente necesario para que el aprendizaje sea significativo. Como dice Evely, el aprendizaje en general, el escolarizado más aún, debe tener como finalidad el aprendizaje autónomo, para poder aprender más, para prepararse mejor para los niveles superiores de escolaridad, para el trabajo productivo, para mejorar la calidad de vida cotidiana. Desde la concepción constructivista señalada más arriba, acerca de las estrategias de almacenamiento y recuperación de la información, se pueden resignificar diversas ayudas didácticas que faciliten las actividades de agrupamiento, elaboración, organización, revisión. Muchas experiencias realizadas muestran cómo la retroalimentación que puede ejercer el docente mejora considerablemente las capacidades mencionadas. Como lo señala Flavel, la educación formal escolarizada puede realizar una tarea destacada en el desarrollo de las capacidades metacognitivas. Metacognición y formación docente. Si la metacognición es un concepto importante para la construcción del aprendizaje significativo, es evidente que no solo debe estar presente, sino que debe ser el eje de la formación docente. Es difícil que un docente que tenga dificultades para realizar procesos de reflexión, de resolución autónoma de problemas, de metacognición, pueda guiar y estimular estos procesos en sus alumnos. Los docentes dedicados a la formación docente vemos muchas veces con una preocupación las dificultades de los alumnos del profesorado y de los docentes en ejercicio para dar cuenta de los procesos que planifican o que ejecutan en el aula. Explicitar argumentos teóricos, fundamentar. A veces tienen inclusive dificultad para describir los procesos realizados. Parecería, muchas veces, que actúan a partir de una empiria de la cual no siempre pueden dar cuenta. Y no se nos escapa la importancia que el docente esté informado
no solo acerca de los procesos de aprender y de enseñar, de las estrategias a utilizar, sino que sepa cómo y cuándo utilizar dicha información en un contexto determinado. Es decir, necesitamos un docente capacitado en ejercicios metacognitivos. Las dificultades metacognitivas de los docentes se hacen evidentes en los inconvenientes que presentan para integrar teoría y práctica. Es bastante común no solo que los docentes no pueden dar cuenta de sus prácticas, sino que tengan la sensación que las teorías que aprenden, aun aquellas que dicen saber y coincidir, nada o poco tienen que ver con su tarea en el aula. Muchas veces esa dificultad surge porque han aprendido mecánicamente las teorías, pero otras veces, aun dando cuenta de un aprendizaje significativo de las teorías, presentan igualmente serias dificultades para operativizarlas, para trasladarlas al aula. Este hecho, sin dudas, tiene múltiples causales. Una importante tiene que ver con que la formación docente comienza en nuestras primeras experiencias como alumnos, en las que vamos internalizando acríticamente teorías acerca del enseñar y del aprender, que se arraigan muy firmemente, que se transforman en supuestos básicos subyacentes muy fuertes y difíciles de modificar, que requieren de todo un trabajo elaborativo para poder integrar significativamente otras teorías. Pero también tiene que ver con la escasa actividad metacognitiva que realizan los alumnos de los profesorados y los docentes en ejercicio. Por eso decimos que las actividades metacognitivas, de reflexión acerca de los propios procesos de aprender y de enseñar, deberían ser centrales en la formación docente. Si la didáctica es la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, es posible entender su propia enseñanza como el espejo en el que se refleja la teoría, espejo que significa la mejor manera de construir el conocimiento en tanto implica la reconstrucción de lo recientemente vivido en un nivel diferente. Litwin, 1993. La didáctica así entendida debería apuntar siempre a la reflexión metadidáctica, es decir, a un saber de segundo grado, a un segundo nivel de reflexión en el que se reflexione acerca del qué hacer en la clase, en donde se confronte teoría y práctica, en el que se tome conciencia de los propios procesos didácticos generados, en el que se busque la coherencia entre el saber enseñado y el saber actuado, Litwin, 1993, en el que se analizan las teorías puestas en acto. La resistencia docente, en lugar de consistir, como de hecho sucede muchas veces en la formación docente de grado, en un apéndice de la formación teórica, en la que se muestra lo previamente aprendido, debería constituirse en un espacio de construcción metacognitiva, tomando como eje no solo la realización de las prácticas, sino las actividades metadidácticas, como deconstrucción de los procesos realizados y permanentes reconstrucciones y reestructuraciones. Enseñar a leer. La clase juega un papel de mejoramiento respecto de la práctica docente, en tanto favorecen reflexiones sobre cada una de las decisiones que se adoptaron para la enseñanza. Entendemos que esta es la particular expresión que puede mostrar la enseñanza de la didáctica, esto es, las relaciones de la práctica con la teoría. Litwin, 1993. Algunos ejemplos de la importancia y de las dificultades de la metacognición en la formación docente. Las clases de didáctica y de residencia están plagadas de ejemplos que dan cuenta de las dificultades señaladas más arriba, que representan los alumnos para reflexionar acerca de los propios procesos didácticos. Es común, por ejemplo, que los alumnos del profesorado tengan alguna conciencia de experiencias metacognitivas o de aprendizajes significativos, pero presentan muchas dificultades para explicarlas, describirlas y argumentar teóricamente acerca de dichas experiencias. Ante la siguiente problemática, recuerde situaciones de aprendizaje en las que usted considere que aprendió significativamente y en las que considere que aprendió mecánicamente. Descríbalas y trate de explicitar los procesos realizados en una y otra situación. Es común que tengan una clara conciencia acerca de cuáles han sido unas y otras experiencias, pero con dificultades para describirlas y más aún,
para dar cuenta de los procesos realizados. También muestran serias dificultades para integrar el vocabulario específico, aún de teorías que comprendieron, que demuestran conocer y en las cuales les encuentran significatividad. Es común, por ejemplo, que promediando un curso, en los trabajos escritos sepan desarrollar teóricamente una teoría, pero no pueden aplicarla a la resolución de situaciones problemáticas o ejercicios prácticos. Por ejemplo, en un curso de segundo año del profesorado, habíamos estado trabajando más de la mitad del año con la teoría del aprendizaje significativo, por construcción. Habíamos realizado un parcial escrito, y el mismo, como en las permanentes intervenciones de los alumnos de clase, daban cuenta de la comprensión de la teoría como también del valor que le otorgaban. Se les pidió, con actividad, que retomen las observaciones de clase que habían realizado meses antes desde una lectura ingenua, ya que todavía no contaban con estos nuevos instrumentos teóricos, tratando de analizarlos a la luz de los nuevos aprendizajes. Cabe destacar que las materias pedagógicas en el nivel superior, y por el escaso tiempo que tienen asignadas en los planes de estudio, nos detenemos, como en este caso, bastante en la etapa de construcción y elaboración, pero dedicando muy escaso tiempo a la ejercitación y pasando casi inmediatamente a la aplicación a situaciones problemáticas y concretas. Este fue el caso. Habíamos dedicado mucho tiempo a la construcción y elaboración significativa de la teoría, pero casi sin ejercitación se les pidió la resolución de una situación problemática concreta. Al leer los trabajos fue sorprendente comprobar que en el análisis solicitado de las observaciones realizadas seguían utilizando vocabulario no específico y con instrumentos del sentido común, desde una lectura que no variaría demasiado si la hubiesen realizado personas sin ninguna formación docente. Por ejemplo, abundaban en los trabajos calificativos como aburrida, interesante, severa, distante, autoritaria, desorden, indisciplina, entre muchos otros. Como retrabajo, se propuso una actividad metacognitiva colectiva. Hicimos en clase dos largas listas de conceptos acerca de situaciones de clase, los que provenían del sentido común y todos aquellos que ellos creían que habíamos trabajado en clase y que podían serles de utilidad en la lectura de una clase. Surgió por un lado la lista de calificativos vulgares, antes mencionados, y por otro, la lista conformada por los siguientes conceptos: aprendizaje mecánico, aprendizaje significativo, recepción, descubrimiento, construcción, elaboración, aplicación, ejercitación, ayuda pedagógica, hipótesis previas, supuestos básicos subyacentes, confrontación, tradicional, conductista, actividad, interés, conflicto cognitivo, entre otros. Luego de este ejercicio metacognitivo, se les solicitó que rehicieran los trabajos. Los mismos no solo mejoraron considerablemente, sino que dieron cuenta de que la teoría había sido aprendida significativamente, por lo que podía ser aplicada funcionalmente. Tan solo faltaba tomar conciencia de lo aprendido. Estos y muchos otros ejemplos pueden dar cuenta de la importancia de la metacognición en la formación docente. Por ello, el tema abre múltiples posibilidades a futuras investigaciones y desarrollos. Perspectivas de futuros desarrollos. La preocupación de los procesos metacognitivos en la práctica docente abre múltiples interrogantes, entre otros. ¿Qué teorías, qué conocimientos, qué saberes ponen en acto los docentes o alumnos del profesorado? ¿De qué teorías pueden dar cuenta los docentes o docentes en formación cuando fundamentan su práctica? ¿Cuáles son los procesos metacognitivos que favorecen la construcción de una didáctica significativa? ¿Con qué instrumentos teóricos leen las clases los docentes o alumnos del profesorado? ¿Es posible enseñar a leer la práctica docente a partir de nuevos marcos teóricos? ¿Qué supuestos básicos subyacentes, internalizados acríticamente, interfieren en las reflexiones metadidácticas de los docentes? ¿Qué estrategias metadidácticas
pueden contribuir a la deconstrucción de dichos obstáculos pedagógicos. Es posible, en la formación docente, enseñar a buscar coherencia entre el saber enseñado y el saber actuado.